Bueno, primero agradecerte, Pati, a ti, a todo el equipo de este maravilloso congreso Diamante Cósmico, ¿no? Para mí es una gran oportunidad para poder conversar con todo una plataforma mundial que alcanza a todo el planeta. Y justamente agradecerte y fundamentalmente llevar adelante esto que tengo para presentarles desde una mirada y una perspectiva de trabajo por la paz, ¿no? Eh, y el título de esta conferencia es La nueva humanidad cósmica. Esto que tiene que ver con una realidad que estamos transitando, pero que tenemos que empezar a profundizar primero los términos a los que nos referimos. Y cuando hablamos de la humanidad cósmica, primero, como bien decía, me gustaría entrar directamente a las definiciones de, primero, ¿qué es la humanidad? Es un vocablo que proviene del latín humanitas, que significa humanos, y ella de homus, que significa ser una persona o un ser humano. Por su origen etimológico, el término humanidad se puede referir a todo lo relacionado con el ser humano o el conjunto de seres humanos que habitan nuestro planeta Tierra. Desde un punto de vista filosófico, la humanidad se refiere al ser humano en su esencia como animal racional o su accionar en el medio. Desde un punto antropológico, podemos decir que la humanidad habla de la naturaleza humana o del ser humano como género y como especie. En este caso, como lo que somos hoy, Homo sapiens. Desde el punto de vista demográfico, podemos hablar que cuando hablamos de humanidad nos referimos a la población mundial. Y desde un punto de vista ético, el término humanidad se relaciona con las cualidades y valores exclusivos del ser humano, como el altruismo, el afecto, la comprensión, la compasión y otros valores positivos. La humanidad se expresa como la sensibilidad propia del ser humano ante sus pares, tendiente a ofrecer siempre una mano ante la necesidad del prójimo. El trato humano es una cualidad a la que todos deberíamos aspirar en una sociedad, aunque en estos momentos no todas las personas obran con humanidad hacia los demás. Es la ausencia de empatía y compasión para con el sufrimiento ajeno. El avance de la pobreza, la muerte de millones de personas por desnutrición, la falta de recursos en cada rincón del planeta habla de la gran incomprensión de nuestra especie en materia de justicia social y ética. Hablamos de humanidad y ahora hablamos de cosmos, porque estamos hablando de la nueva humanidad cósmica. Y cuando hablamos de cosmos se procede este término del latín cosmos, que significa universo, pero originalmente fue una palabra utilizada por los antiguos griegos para designar la totalidad de la existencia. En un sentido más general, el cosmos es sinónimo de universo o mundo. Es el conjunto de todo lo existente, aunque también es empleado para referirse exclusivamente al espacio exterior de la Tierra donde se encuentra el universo. Desde la astronomía se dice el ocaso de un astro que coincide con la salida del Sol. El término cosmos además denota orden y organización. Es el universo visto como un sistema ordenado y armonioso. Y el universo es el espacio y el tiempo que abarca todo aquello que existe. Es decir, todos los tipos de materia, los planetas, la energía, la luz, las estrellas, los satélites, las galaxias y otros objetos celestes, incluso las leyes, las constantes físicas que los gobiernan. Por ello, el universo es difícil de explicar y medir. Desde el conocimiento científico actual, se ha determinado que el tamaño del universo es muy grande, lo que dificulta su cálculo, ya que no se sabe con certeza cuáles son sus límites, y esa misma grandeza hace que sea considerado como infinito. No obstante, por este medio de observaciones astronómicas, se sabe que el universo tiene por lo menos 93.000 millones de años luz de extensión. Cuando hablamos de años luz, un año luz es la distancia que recorre la luz en un año.
Y ahí podemos hablar del universo desde la teoría del Big Bang. ¿Qué es la teoría del Big Bang? Es una gran explosión que trata de explicar el origen del universo. Por ello, actualmente hay conocimiento de que el universo está en expansión y cada vez más frío, ya que antes era caliente y hostil. Entre los primeros científicos en desarrollar esta teoría se puede mencionar a Alexander Friedman, Georges Lemaitre, Erwan Hubble, Georges Gamow, entre otros. Los astrónomos consideran que sería lógico pensar que todo esto empezó con una gran bola de fuego que se expandió para formar el universo hace aproximadamente 13.700 millones de años. Para otros, el espacio y el tiempo fueron creados en el Big Bang. En el principio del universo el espacio estaba completamente vacío y había una gran bola de materia de densidad infinita que estaba caliente y entonces se expandió y se enfrió para producir finalmente las estrellas y las galaxias que existen en la actualidad. Entonces, se cree que no hay centro del universo porque no hay borde del universo. Es un universo infinito. El espacio se curva, por lo que sería posible viajar miles de millones de años luz en la línea recta y naturalmente llegar a donde se comenzó. Dentro del universo está la Vía Láctea, que es nuestra galaxia. Dicen los científicos que tiene un diámetro medio de unos 10.000 millones de años luz y se calcula que contiene unos 200.000 millones de estrellas, entre las cuales se encuentra el Sol. Y ahí, habiendo definido algunos conceptos como lo que es la humanidad y el cosmos y el universo, puedo contarles que en estos momentos difíciles que vive la humanidad a partir de esta pandemia coronavirus, deja al descubierto un montón de situaciones que nos da a pensar una posibilidad de una gran humanidad cósmica, con un futuro de progreso para todos nosotros. La realidad es que estamos acostumbrados a definirnos como seres humanos. Y esto realmente no es así. Comprobado desde la ciencia y la tecnología que el ser humano es solo una composición de lo que somos. Es importante destacar desde una mirada cósmica que las personas que habitamos el planeta Tierra somos terrestres. Esta es la definición mucho más elevada de la que estamos acostumbrados a escuchar de lo que somos. En realidad, somos verdaderos seres terrestres, que se componen de 3 componentes que caracterizan nuestra especie. Entonces ahí podemos decir que la primera composición del ser terrestre es la que se ve físicamente. Es justamente la del ser humano, compuesto de carne y materia, únicos e irrepetibles, que hacen a nuestro envase y que debemos cuidar como se cuidan las mejores cosas que queremos. Es importante cuidar primero nuestra salud, nuestro físico. Por eso siempre tenemos que ir al médico y hacernos chequeos periódicos para controlar que estemos bien, que nos encontremos bien. Porque si no estamos bien de salud físicamente hablando, ya no podemos proyectar nuestras vidas y nuestras esperanzas de acciones y progresos. Y nuestros progresos se ven limitados por los inconvenientes que acciona el no tener un bienestar en nuestra salud. Este tema del cuidado personal es un tema netamente individual, que es una responsabilidad nuestra y tenemos que asumir como seres terrestres desde este componente humano que les estoy contando. Les puedo dar un ejemplo muy concreto del cuidado que primero tenemos que tener como individual, que corresponde a ese ser humano que somos, como componente del ser terrestre. Por ejemplo, ¿qué pasa si vamos a un avión, si subimos a un avión? Si estamos en un avión antes de despegar, la azafata siempre da a conocer el protocolo de seguridad ante algún percance durante el vuelo. ¿Y qué nos dice? Que si estamos en peligro de falta de oxígeno, tenemos que ponernos las mascarillas que se nos proporciona para ese oxígeno. Y es elemental, antes de suministrar una ayuda al prójimo o al otro, primero tenemos que ocuparnos de nosotros mismos, así aunque tengamos un bebé en brazos, porque si no nos ocupamos primero de nosotros mismos, puede ser muy tarde y podemos terminar mal,
muy mal. Es por eso muy importante primero cuidarnos individualmente, siempre antes que nadie. Bien, ahora pasamos a la segunda composición del ser terrestre, que es la que somos seres sociales. Esto se refiere a que nuestro cuerpo físico que tenemos, existen órganos, lo que hace a nuestra especie. En este sentido, nuestro cerebro es nuestro órgano social, único de nuestros órganos, que es el órgano que se refiere a lo social, que no solo nos diferencia de los animales por la capacidad que nos da de razonar, de pensar y de nuestra inteligencia, sino porque desde la tecnociencia está comprobado que es el órgano que nos obliga y nos invita a relacionarnos con el otro e involucrarnos con el otro. Nuestro cerebro contiene neuronas que son las que hacen a los seres racionales que somos. Por lo tanto, podemos entender que vivimos en una sociedad donde existen normas y costumbres que hacen a la convivencia humana y poder adaptarnos de esta manera, aceptar en vivir en una comunidad. Pero hay que diferenciar muy claramente el concepto de ser individual a ser individualista. Porque, como bien lo decía anteriormente, nuestro cerebro, que nos hace seres sociales, donde tenemos que aceptar como obligación nuestras conductas, a la solidaridad como método para nuestras vidas. Es la solidaridad el valor esencial que tenemos que tener como ser terrestre, de componente, de ser humano como ser individual, pero como ser social en el sentido de no ser individualista, sino solidario con el resto, con el hermano, con la comunidad. Y aquí les puedo dejar un claro ejemplo, donde esta pandemia coronavirus, al no tener una vacuna que nos pueda proteger, el único método en todo el mundo más efectivo para no contagiarnos es el aislamiento social. Aquí está dejando una evidencia que el mundo materialista no es lo imprescindible. Ya no importa si tenés mucha plata, si tenés un buen carro, un barco, o si te vestís con ropa de marca. Aquí lo único que importa es que te aísles del otro, inclusive de tu familia, de tus seres queridos, que no puedas compartir nada con ellos porque corres el riesgo de contagiarlos, contagiarte o morirte, o viceversa. Por ejemplo, en Argentina, a nosotros los argentinos nos gusta tomar mate. El mate se toma como una bombilla y se comparte con el grupo familiar o el grupo de amigos en cualquier tipo de reunión. Eso nosotros ya no lo podemos hacer más. Una tradición antiquísima que hace a nuestra cultura. Pero si no queremos correr el riesgo de contagiarnos y contagiar al otro, ya no lo podemos hacer más, lo que nos obliga a modificar nuestras costumbres sociales. Y por otro lado, el hecho que los gobiernos nos obliguen a encerrarnos por no contar aún con una vacuna, a muchos de nosotros, digamos a la mayoría de los seres terrestres, esta situación nos deprime, nos afecta psicológicamente y hasta llegamos a pensar que nos quieren sacar la libertad y nos impide ver y sentir realmente que es una cuestión de cuidado individual por el hecho de tener componentes humanos. Entonces podemos definir que somos seres terrestres con estos componentes de ser humano, de ser social, pero también hay un tercer componente que hace a nuestra especie. De este componente que hace al ser espiritual. Entonces, podemos decir que este ser espiritual es el tercer componente de ese ser terrestre. Todos nosotros, nuestra fauna, nuestra flora, las montañas, los ríos, nuestro planeta y el universo mismo, fue creado por alguien que es, para el nombre que le ponemos en el común denominador, es Dios. Por lo tanto, nosotros estamos totalmente conectados con ese creador, más allá de la religión que uno pueda tener, que la religión simplemente es una herramienta que existe para poder conectarnos con él, o bien directamente no tener ninguna creencia. Y es aquí, nuestro cuerpo humano, como decía anteriormente, está compuesto por distintos órganos. Y aquí en nuestro corazón el que nos hace seres espirituales.
nuestro corazón también tiene neuronas, que son las neuronas espirituales, que se activan ante las emociones que tenemos. En nuestro corazón hay tantas neuronas como tiene neuronas nuestro cerebro, como cantidad de estrellas que existen en el cielo. Nuestro corazón es el que nos conecta con Dios. Y si logramos esta conexión a través de la fe, es cuando comenzamos a sentir paz con nosotros mismos. Por lo tanto, si encontramos nuestra paz interior, podemos de ahí en más comenzar a compartir la paz con el otro. En casa, nuestra familia, en el vecindario, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en la sociedad y de ahí al mundo entero. Es imprescindible que no neguemos de este componente espiritual.